Como todos los días jueves, en las noches de barrio, recibimos a nuestra especialista en vínculos del tercer milenio, la que nos enseña cómo viene la mano fuera de nuestro ámbito tan reducido de amores, amantes, cariños. Fuera de ese ámbito parece que pasan cosas. Tampoco yéndonos al lado de la fiesta, no, tampoco. No. Bueno, Estamos hablando de sutilezas, cosas un poco más sutilezas. interesantes e inteligentes, ¿no? Claro, por supuesto. Pero parece que pasan cosas fuera de nosotros, ya estamos aburguesados ahí. Pero afuera hay una movida de gente que se quiere, que se desea y que pasan cosas. ¿O no, Cintia? Parece. Me contaron, una amiga me contó. ¿Cómo estás? Buenas ¿Cuál es el noches. tema que vamos a tratar hoy? Hoy, no sé, preparé un temón. A ver. Bueno, un poco para meternos con la masculinidad, las masculinidades y todo esto que se ha venido hablando en los últimos años acerca de la deconstrucción respecto de prácticas y de ideas que tienen que ver con el machismo, o lo que antes por ahí se englobaba con machismo. Claro. Cuando hablábamos de machismo, por ahí pienso hace 20, 30 años, ¿de qué se hablaba? Bueno, de algunos comentarios, ¿no? Respecto de algunos chistes, cosas que por ahí dejaban ver determinadas ideas de los varones sobre las mujeres en general, y formas de dirigirse a nosotras, formas de hablar sobre nosotras, formas de tratarnos, de maltratarnos, bueno, determinadas prácticas que tienen que ver con el ejercicio de la masculinidad, digamos, ¿no? De cómo el hacerse hombre, el ser hombre, tenía que ver con, de alguna manera, ponernos a nosotras en un escalón más abajo, digamos, prácticas que antes eran muy comunes y que hoy siguen siendo prácticas que se dan. El machismo existe, esa es una realidad, pero que hay un discurso que tiene que ver con tratar de desmantelar, digamos, ese machismo, desmantelar esas formas de pensar y empezar a criticarlas, a analizarlas y ver si se pueden modificar o cambiar, en algunos casos, las prácticas y los pensamientos también, ¿no? A veces se relaciona también con sentimientos. Son formas de ser varón, ¿no? Claro. Formas en que fueron socializados los varones, porque también a veces exageramos un poco en cuanto al voluntarismo, ¿no? Respecto de esto, como decir, bueno, que los varones ahora dejen de ser lo que eran, ¿no? Es decir, que dejen de comportarse como se comportaban. Bueno, ¿de qué forma? Bueno, violenta, ejerciendo siempre el poder sobre las mujeres, no dejando que hablemos en espacios públicos, suponete, o no dando lugares en lugares públicos. O manejando el dinero. Manejando el dinero. Bueno, un montón de prácticas que podemos visualizar como machistas, o que tienen que ver con esto de la masculinidad que se termina llamando de alguna manera hegemónica, para poder oponerla a la existencia de múltiples masculinidades o formas de ser varón diferentes, y que a veces, digo, se exagera el voluntarismo porque los varones fueron socializados de un modo, es decir, nosotras sabemos bien que cuando fuimos criadas, que tuvimos hermanos varones, digo, sabemos las cosas que se les decían a los varones, sí, lo que permitían, y que explícitamente se estaba en ese momento generando, digamos, que una subjetividad particular, ¿no? El ser varón era ser, qué sé yo, fuerte, no llorar, no lavar los platos, tener vieja, muchas si novias a o mi chicas. hermano lavando los platos se descomponía. Se descomponía, claro. Sí. No, habiendo mujeres en la casa. Claro, desde ya. ¿Con qué necesidad? Yo creo que uno de los primeros beneficiados con el fin de estos modelos, justamente creo que los varones van a sentir un alivio enorme de no tener que cargar, porque también llevaba muchas cargas, ¿no? Ser el proveedor, ser el que cuando es en la primera cita el que tiene que pagar, el que tiene que tomar las decisiones. Está bueno, también es un alivio para los flacos en un punto, ¿no? Hay un alivio, yo creo que sí. ¿No? Jota, ¿te quedas? No. Los tipos. Pienso mucho cuando las escucho porque tengo que reflexionar sobre lo que piensan. Pero yo te vi que estabas en Google buscando zapatos. Le agregan una visión o sea, lo ven desde un ángulo que por ahí yo no lo vi, entonces lo tengo que replantear desde ese ángulo, porque es la manera de
de deconstruirse. Si no Claro. lo miro desde el ángulo de ustedes, Claro. no me está funcionando. Bien, bueno, en realidad hay puntos de vista que empiezan a surgir en los 80 y 90, uno de los cuales, por ejemplo, plantea esto que decía Enriqueta, ¿no? Hay como características de esta masculinidad a la que nos estábamos refiriendo en rechazar todo lo femenino, valorar la agresividad masculina, ¿no? Esto del el valor en lo agresivo o en lo fuerte de un varón. Por otro lado, no mostrar las propias emociones y poder y de alguna manera estar siempre atentos a las cuestiones de estatus y de poder por sobre las mujeres, digamos. Esas serían como las 4 características que se vienen planteando desde los 90 sobre esta masculinidad que en realidad, vieron que cuando, por ejemplo, uno dice, ¿por qué voy a hablar de masculinidades? ¿No? Sí. Y no de masculinidad nada más. Ajá. Bueno, justamente, digamos, porque estamos tratando de salir de un modelo que sea unívoco, es decir, Claro. en donde haya una sola forma de ser varón. Y si no es esa forma, no sos varón. ¿Y entonces qué sos? Y entonces pasás a una categoría minorizada, una categoría que está de alguna manera puesta por debajo del otro, digamos, ¿no? Te bajaron el precio. Te bajan el precio cuando no sos ese varón, ¿no? El macho proveedor o Claro. suponete. Por supuesto que hay diferencias culturales, hay diferencias familiares, hay diferencias de todo tipo, pero hay algo que estuvo, sabemos nosotros por cómo fuimos criados, estuvo dando vueltas, estas ideas estuvieron dando vueltas durante muchos años, muchas décadas, porque, digamos, tiene que ver con el siglo XX también, no es algo que viene de toda la vida, o sea, de toda la vida vienen cosas mucho más retrógradas, Sí. pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con el siglo XX y es eso lo que se está cuestionando, ¿no? Como, porque, por ejemplo, la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Sí. Cuando hablamos, hoy en día se habla mucho de las diferencias en los trabajos entre mujeres y varones, bueno, todas esas diferencias se fueron gestando al calor del siglo XX, esa es la realidad, no es que porque el mercado laboral se abrió en el siglo XX, pero las mujeres Claro. antes estaban Claro. encerradas, era Sí, claro. muchísimo Sí, sí, peor, sí. digamos. La Entonces, revolución industrial para acá, digamos. claro. Claro. Entonces, a la vez que se avanzaba en un montón de cosas en el siglo XX, a la vez se iban creando como nuevos sometimientos para las mujeres también, ¿no? No eran los mismos sometimientos que en los siglos anteriores. Claro. Entonces, todo esto hace que, y de alguna manera hoy en día también, las formas en que socializamos a los varones, cómo los criamos, las cosas que les decimos que están bien, que están mal, las que les valoramos, Sí. las que les aplaudimos, digamos que también siguen siendo un problema hoy en día. No es que está superado eso porque nos cuestionemos nada más. ¿Sí? La forma de criar es fundamental Ese en sistema esto. premio-castigo, ¿no? De determinadas actitudes te las premio y determinadas actitudes te las castigo. A veces sin fundamento. Si sos Sí, varón y sin- jugás con muñeca, te castigo. Exacto. Si sos mujer y jugás al fútbol, te castigo. Si sos Exacto. varón y jugás al fútbol, te premio. ¿Sí? Básicamente todo lo que te lleve al campo femenino Claro. se lo castiga. Y Claro. hoy en día se sigue viendo eso, no Sí, es que no. Viste, sí. con los chiquitos se nota Sí, claro. Sí. Sí, sí, el color de la ropa. Y en la El viejo educación, color, no, sí. el rosa para las nenas y Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, todos esos cuestionamientos que empezamos ahora acá a poner en la mesa tienen que ver con esto de la famosa deconstrucción, digamos. Lo primero que hacemos para deconstruir, ¿qué es deconstruir? En realidad es como pensar, repensar, analizar y pretender quizá cambiar con suerte, porque yo creo que no todo el mundo lo puede hacer o lo quiere hacer, pero digamos, con suerte cambiar algunas ideas y prácticas, pero siempre pensándose a una misma o a uno mismo, digamos. Las mujeres también como que tenemos que hacer una deconstrucción en eso porque somos las que criamos, Claro. las que elegimos un novio, marido. sí, de todas maneras, como que siempre estamos atravesadas por el tema de los varones y la relación con los varones, ¿no? Y en ese sentido es como que yo estuve mirando este último tiempo la serie The Office de nuevo. Ajá, yo también. Bueno, es una genialidad esa Total. serie. Pero lo más fuerte que tiene para mí es ver la masculinidad ahí en él, digamos, en ese jefe, en ese gerente, qué sé yo. Michael. Claro, que lo que hace todo el tiempo es lo que por lo menos yo desde la adolescencia vengo pensando como
los boludos pajeros que están Claro, ahí. se entendió, no, se entendió. Claro, pero viste que todo el tiempo están comentando sobre las mujeres y cómo es la mujer y que si es linda, si es fea, si cómo le queda la ropa, esto, aquello, que sí. Y siempre hablando sobre nosotras, ¿no? Sobre la mujer, sin escucharla, sin darles lugar, ¿no? Hay varias escenas, pero hay un par en las que él entrevista para secretarias a algunas chicas y es un desastre lo que hacen esas entrevistas porque realmente... Entonces, ¿estamos hablando del The Office inglés o